Buenas, buenas a todos. Nuevamente aquí con ustedes con este nuevo episodio desde mi corazón. Bueno, hoy tenemos el placer de tener a un invitado y me refiero al pastor Juan Carlos Parra. El pastor Juan Carlos Parra ha sido desde muy niño un siervo de Dios y pues lógicamente que viene de descendencia de ministros. Su padre fue un gran pastor y bueno, él en este tiempo funge como capellán del Colegio Cristiano Semilla de Vida. Así que te damos la bienvenida hoy, Pastor Juan Carlos. Pastor Silvio, muchas gracias. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. De verdad que es un verdadero placer estar aquí. Bueno, cuéntanos como capellán, ¿cuál es tu oficio, cuál es tu labor en el Colegio Cristiano Semilla de Vida? Claro que sí, pastor. Bueno, mi función allí particularmente tiene que ver con todo lo que es el proyecto de vida cristiana. Estoy a cargo, sí, de un área estratégica definitivamente y fundamental para la institución, porque por eso se llama Colegio Cristiano Semilla de Vida. Y como tiene ese apellido cristiano, pues necesariamente nos toca impulsar una cosmovisión bíblica y de eso estoy a cargo a través de las clases que tengo con los estudiantes, pero también mis momentos de encuentro con los padres y obviamente con el equipo de trabajo. Qué bonita labor, qué bonita labor. Bueno, hay un temita muy extenso en la Biblia que es el amor de Dios Sí, y señor. de eso nos vamos a encargar hoy. Juan 3:16 es uno de los versículos más aprendidos, es uno de los versículos más citados, porque habla precisamente del amor de Dios en una extensión inimaginable. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué te dice a ti la frase de tal manera? Es increíble ese texto y justo pensando en un comentario bíblico que hace un buen tiempo tuve oportunidad de leer, decía que el escritor no encontró una forma de describir el amor, es que cualquier calificativo se queda corto y que él entonces, al no encontrarlo, solamente pudo manifestar de tal manera. Y es Ujú. que eso es incuantificable, es inmedible, es algo que de verdad no hay unos calificativos que lo puedan realmente describir, el amor de Dios. Bueno, creo que entonces habla de tal manera, a mí me parece que esto es una dimensión, Uy, ¿cierto? es que de verdad hablar del amor de Dios o tratar de medirlo o tratar de describirlo, nos quedamos cortos. Eso quiere decir que no podemos dimensionar el amor de Dimensionar el Dios. amor del Señor. Es muy grande. Bueno, ¿cómo podemos nosotros responder, la raza humana, la humanidad, Sí. a ese amor tan grande derramado desde el cielo, ¿cierto? Enviando a Jesús de Nazaret a morir por nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros responder a ese amor? Bueno, si nosotros miramos el mismo pasaje, Ajá. cuando dice el verso 17 que no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino a dar su vida por él, pero el 18 nos manifiesta, dice que el que en él cree, creo que el primer paso es creer en el amor de Dios. Para muchas personas es complicado entender que alguien, que un ser tan maravilloso lo ame. La gente se cierra a entender primero el aceptar que Dios me ama. Estoy tan cargado de pronto de una falta de amor o de lo que el mundo considera que es el amor, Ajá. que para la humanidad es complicado entenderlo, entonces, o aceptarlo. Entonces, lo primero que nos dice la Biblia es creer en ese amor. Ajá. Y seguido, al recibir tanto amor, creo yo que debe haber una correspondencia, una respuesta nuestra al amor de Dios. No porque Dios no lo esté exigiendo para amarnos, sino porque sencillamente al ser amados de tal manera, creo que la respuesta nuestra debe ser corresponder a ese amor, una correspondencia. ¿Qué acciones o de qué manera nosotros podríamos mostrar esa correspondencia? Si nosotros de pronto, pastor, lo ubicamos en el plano de las relaciones humanas y en términos de lo que la humanidad llama amor,
pues esa correspondencia nuestra tiene que ver primero con que si esa persona que llamo Dios me ama a mí tanto, mi correspondencia en primera instancia al querer y aceptar que me ama es intentar acercarme, tener una relación con ese ser que me ama tanto, poderle conocerlo. Y en la medida que yo lo conozco, entonces yo voy a entender el por qué Él me está pidiendo que haga algunas cosas que están trazadas en su palabra y que me llaman a ser una mejor persona. Entonces, esa correspondencia tiene que ver también con el acercarme a Dios, el poder relacionarme con Él y definitivamente siempre obedecerle, que el amor también, la obediencia es una señal de ese amor. Claro, entonces tiene que ver con un Un comportamiento, con una comportamiento, conducta, claro, con una relación sí, estrecha con Dios. con Dios. Qué bueno, mi amado Pastor Juanca. Eh, Muchas personas no pueden, digamos, recibir el amor de Dios, tal vez por algunas circunstancias que han vivido, circunstancias muy negativas. Dicen, si Dios es amor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué pudiera decirnos de eso? Y vaya que sí, es una pregunta que la he escuchado muchas veces. ¿Por qué razón, si Dios es amor y ustedes nos hablan de un Dios de amor, por qué hay tanto dolor en el mundo? Ajá, ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y nosotros tenemos que ir al origen de ese sufrimiento y de ese dolor. Tenemos que ir a la génesis y no es culpa de Dios. Si nosotros vamos hacia la génesis de ese dolor, de ese sufrimiento, pues tenemos que llegar a concluir que es el resultado de la desconexión del hombre con Dios. total. El hombre se desconectó, pastor, de Dios, y eso trajo como consecuencia pues lo que nosotros estamos viendo, ese desequilibrio y lo que la Biblia llama pecado que causó esa ruptura en la relación, alejó al hombre de Dios. No que Dios se haya alejado del hombre porque Dios lo siguió amando, es que la Biblia es clara. Dios siguió amando a la humanidad, pero el hombre quiso separarse de Dios y eso trajo como consecuencia, pues obviamente, el dolor. Ahora, hay un dolor que viene como resultado no porque acciones que yo haya cometido, sino porque ya somos parte de esta raza, de esta humanidad, y que traemos consigo esas situaciones que a veces no comprendemos. En otras ocasiones son esas pruebas inesperadas que nos ocurren y nos deben ocurrir en algún momento de la vida a todos. Pero es que si yo estoy seguro del amor de Dios, a pesar de esas circunstancias difíciles y que a veces son inexplicables, inesperadas, trato de entenderlas, pero no es posible. Yo debo estar seguro, pastor, que si Dios ha dicho que Él es amor, pues sencillamente aún en medio de eso, debo sentir el amor de Dios. Wow. ¿No? Un personaje que a nosotros nos ha llamado mucho la atención leyendo la historia en el texto bíblico, y es Job. Sí. Él sufrió muchísimas cosas. Él tuvo muchísimo dolor. Es decir, todo le llegó al tiempo. Sin embargo, él se mantuvo en conexión con Dios. Qué hermoso personaje, Job, ¿cierto? Pastor, ese en definitiva es un personaje que es un desafío para todos nosotros los creyentes y para la humanidad, porque es que Job recibió en un momento, como el pastor lo dice, todo, las situaciones que él menos se imaginaba. Sin embargo, Job fue sostenido, pasó por un proceso bastante complejo de enfermedad, de pérdida. Wow. No obstante, Job, al pasar por ese proceso, e incluso, pastor, que cuando dice que Job era es decir, era una buena persona, porque en Génesis 1 nos dice que él era un hombre justo, y le vinieron todas estas circunstancias, estas situaciones. ¿Qué significa? Que la Biblia nos muestra que cosas malas le suceden a gente buena, Ajá. pero que eso no opaca el amor de Dios. En Job 1. Allá en Job 1. Bueno, creo que a nosotros nos deja muchas lecciones el libro de Job, hablando del amor de Dios, porque Job pudo cuestionar muchas cosas, Claro. pero nunca cuestionó el amor El de amor Dios. de Dios. ¿Qué debe hacer una persona para lograr esa madurez? Bueno, pastor, primero
creo que es una relación directa con la palabra, a Ajá. través del Espíritu Santo, una comprensión plena de la palabra. Y que el Espíritu Santo nos ayude a entender que el amor de Dios permanece para siempre. Por eso la palabra misma lo dice, en el amor no hay temor, el amor echa fuera el temor. Nosotros los creyentes no debemos andar por la vida dudando del amor del Señor, Total. porque ese es en definitiva una señal de destrucción, de derrota. Yo debo estar plenamente confiado que Dios me ama y me seguirá amando Una, siempre. una de las cosas que decía Job es que, o él pensó, y seguro en su madurez espiritual, es que eso tenía un propósito. Mm. Y logró el propósito y después Job fue muy, pero muy prosperado y muy bendecido. Bueno, viene otra preguntita. El amor vincula, ¿cierto? Sí, señor. El amor une, el amor enlaza, el amor liga, el amor relaciona. ¿Cómo ves tú que de pronto hayan muchas familias que están disgregadas, relaciones rotas? ¿Cómo tú ves que este amor pueda venir a traer unidad y bendición a las familias? Bueno, pastor, sabemos que en la Biblia cuando la palabra amor aparece, en el original hay muchas palabras que lo refieren, ¿no? Y Ujú. una de ellas expresa en el original ese amor incondicional de Dios, ¿no? Es el amor pleno de Dios, que es ese amor ágape. Y hacia allá nosotros tenemos que ir creciendo, porque es que hay una gran diferencia entre el amor que nosotros de pronto logramos expresarnos como seres humanos a llegar a ese punto de permitir ese amor de Dios obrando en nuestra vida, que es ese amor incondicional. Pienso, pastor, que construir relaciones es bastante complejo para nosotros los seres humanos por las diferencias, por tantas circunstancias de la vida, por igual las situaciones de nuestra propia naturaleza frágil, y de una u otra manera eso hace que se encuentren fisuras, problemas, incluso cosas que debemos resolver nosotros mismos. Y eso hace que las familias, los miembros de la familia comiencen más bien en medio de las diferencias o problemas a dividirse o a separarse o a aislarse. Cuando, como el pastor lo dice, el amor vincula, el amor atrae. Realmente se trata de permitir que el amor de Dios crezca en nosotros. Creo, pastor, y si me permite compartir una visión muy personal, nosotros estamos muy, es decir, el concepto de amor que tenemos está muy occidentalizado, tiene una influencia más del medio que Ajá. realmente de la palabra. Y romantizamos mucho esa palabra del amor, pensando que es algo que yo debo sentir, y lo relacionan con las maripositas en el estómago y lo relacionan con sentimientos que yo debo tener para poder dirigirme al otro. Ajá. Cuando la Biblia a mí me muestra que el amor más allá de eso tiene que ver con acción, con actos concretos, Dar, decisiones de mi corazón entregar. para amar a pesar de. Ajá. ¿Sí? Entonces, hay momentos en que los sentimientos me dicen, ¿cómo va a amar a esa persona? Pero si yo realmente lo entiendo, mis acciones deben estar dirigidas a amarlo a pesar. Por eso Jesús mismo lo dijo, amen incluso a sus Enemigos. enemigos. Y eso sí que es una cuestión bastante desafiante para nosotros. Claro, qué bendición. Y bueno, ¿cómo has sentido el amor de Dios? Uy, pastor, esto en todo el transcurso de mi vida yo he podido experimentar el amor de un padre. Siempre me he sentido en casa de papá. Si hay una figura de pronto humana que trate de alcanzar un poquito el amor de Dios, creo yo, pastor, que es el amor de un padre, de una madre por sus hijos. Total. Y ese es el papá precioso que tenemos, y que a pesar de situaciones de nuestra vida, siempre Él tiene la casa abierta y los brazos abiertos para volvernos, ¿sí?, a abrazar, para tenernos allí en casa. He visto el amor de Dios en el sentido de que que las cosas inmerecidas,
porque siento que no son merecidas. El Señor en su amor nos la da, nos las ofrece. Su fidelidad ha sido plena en mi vida, es su cuidado, pastor, del cuidado. Aún en las situaciones más adversas de la vida, las pérdidas, las circunstancias, en medio de todo he visto el amor manifestado del Señor. Y Dios también se encarga, porque es que a veces como que nosotros nos imaginamos al hablar del amor de Dios algo tan abstracto, pero es que yo quiero de pronto aterrizarlo un poco. Dios se encarga de mostrarnos el amor a través de personas, a través de aquellos que nos rodean, con una palabra de aliento, con un abrazo. Ahí Dios me está diciendo, Juan Carlos, lo amo, con un consejo, corrección a tiempo. Dios me está mostrando el amor. Entonces lo ha hecho Dios de una manera tan especial. Qué bonito, Dios nos ama incondicionalmente, nos ama a pesar de todo, muestra su amor, nos invita a que experimentemos su amor. Así es. Bueno, ya por el tiempo estamos llegando al final de este episodio. Un mensajito final para todos los que nos ven y los que nos oyen. Bueno, pastor, quiero traer una frase que leí hace algunos días de C.S. Lewis. Voy a parafrasearla. Él decía lo siguiente: Dios no nos ama porque somos buenos, porque nos ama, nos quiere hacer buenos. Eso es hermoso, pastor, entender que nosotros ya somos amados. Dios ya se fijó en nosotros. El amor de Dios es así. No lo entendemos, no comprendemos cómo es que Dios ame a una persona que ha cometido tantas fallas y ha hecho tanto daño, pero ese es el amor incondicional de Dios. Y es un amor que si esa persona lo recibe, es restaurada. Entonces el amor da oportunidades, brinda. Creo yo, pastor, que nosotros necesitamos crecer, y digo crecer nosotros, en ese amor maravilloso de nuestro Dios, que si lo aplicáramos realmente, esta sociedad sería diferente, sería distinta, las familias serían distintas, porque es aplicar realmente el amor entendido desde la perspectiva de nuestro Dios amoroso. Muchísimas gracias, Pastor Juan Carlos, por habernos acompañado este rato y poder llevarles estas palabras allá, al hogar de cada uno, donde estén. Y bueno, esperando que próximamente nos acompañen nuevamente y hoy enviándoles de nuevo ese abrazo desde mi corazón.